Buenas noches. Personalmente, ¿por qué no seguir hablando de un tema que no solamente es interesante hoy, sino que va a ser interesante durante muchos años, va a repercutir económicamente en la población dominicana? Y nosotros en la economía sabemos lo que estamos atravesando. El presidente, al tomar la rienda del Estado, decía que encontró un maletín de facturas, encontró deudas, y además las dificultades económicas que lo llevó a la reforma fiscal. Mucha gente disgustada con esa posición. El presidente decía que era un trago muy amargo, pero tenía que tomar la decisión. Entonces el presidente indiscutiblemente no sabía ni se imaginaba de dónde buscar el dinero para seguir en evolución la economía del país. Y obviamente la sociedad dominicana le hizo entender al presidente de la situación de la Barrigor. El presidente, obviamente, inteligente y con una decisión acertada, se fue a pelear con la Barrigor. Ahí felizmente llegaron a un término que definitivamente va a llevar a buen camino por ahora la economía, y de donde el presidente poder encontrar un dinerito para poder desenvolverse con la decisión y el contrato de la Barrigor. Nosotros esta noche aquí en Personalmente vamos a hablar y desmenuzar las cosas con alguien que sabe del tema y que nos puede orientar en algo más que nosotros no hemos podido llegar al fondo. Se trata de un geólogo que lo conocemos todos, es un especialista en la materia. Se trata del ingeniero Osiris de León. Abigail Mejía. Una conversación muy interesante la de esta noche aquí en Personalmente con el geólogo Osiris de León. Ingeniero, buenas noches, un placer. Buenas noches, Boy Ibanel. El placer es nuestro. Gracias. Ingeniero, nosotros le agradecemos su visita porque sabemos que su agenda, sin duda alguna, no tiene mucho espacio. Y llamamos al ingeniero y de una buena vez nos respondió positivamente. Y antes de nosotros entrar en las preguntas necesarias y que nosotros lógicamente queremos orientarnos de cosas que a veces uno se pregunta y no sabe o no ha encontrado la persona clave para preguntarle esas preguntas, valga la repetición. Pero antes, ingeniero, para que usted me dé la respuesta de lo que usted pensaba cuando se salieron las palabras del presidente ese 27 de febrero. Que hoy también celebramos el 50 aniversario del primer presidente libremente elegido después de la... Bajo el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato para la explotación del oro de Pueblo Viejo, con un precio promedio de $1,700 la onza de oro y de $28 la onza de plata, la empresa Barrick Pueblo Viejo obtendría ingresos netos de costos operativos por $2.600 millones en los 2 primeros años de producción, asumiendo exportaciones de 1 millón de onzas de oro
y poco más de 2 millones de onzas de plata. Es decir, la empresa estaría recuperando el monto total de inversión en poco más de 2 años. Nunca antes en la historia de la humanidad se ha verificado un caso en el cual una empresa minera haya podido recuperar su inversión en tan poco tiempo. Mientras el Estado del país receptor de la inversión estaría recibiendo migajas durante esos años. De los 1.753 millones de dólares de ingresos anuales de exportación, el gobierno apenas recibiría 56 millones de dólares. En otras palabras, durante los primeros años, por cada 100 dólares de ingresos de exportación de oro y otros metales de Barrick se recibiría 97 dólares y el pueblo dominicano 3. Dominicanos y dominicanas, eso es sencillamente inaceptable. ¿Qué usted pensó, ingeniero, cuando el presidente soltó esas palabras que no, por lo menos yo no me lo imaginaba? Y después de él decir esas cosas, dije yo, bueno, ¿y ahora qué? Con esta gente tan poderosas, ¿qué va a hacer el presidente? Podría quedar mal. ¿Qué usted pensó, ingeniero? Mira, Mayovanex, yo estaba mirando la televisión porque esperaba que en algún momento el presidente se refiriera al tema. De hecho, una semana antes yo le había enviado una carta pública, ¿Sí? publicada en la prensa nacional, donde le solicitaba a nombre del pueblo dominicano que por primera vez el pueblo estaba unido en ese tema, que se refiriera al tema, que expresara su punto de vista sobre ese tema. Y cuando vi que él habló con esa vehemencia, con esa firmeza de carácter, con esa solidez, con esa templanza, entendí que estaba hablando un dominicano comprometido con la defensa del patrimonio del subsuelo dominicano. Y que ese presidente estaba defendiendo el texto de la ley minera 146. Y que estaba defendiendo a ese pobre que cuando llega al hospital no tiene medicina, teniendo nosotros una de las minas de oro más grandes del mundo. A ese pobre que está en una escuelita y que no tiene un libro de texto porque su padre no tiene empleo, y tú tienes una de las minas de oro más grandes del mundo. Y que una empresa transnacional, desconocida para ti y para mí, que nunca ha hecho nada en beneficio del pueblo dominicano, de repente se va a llevar una mina que vale casi 50.000 millones de dólares, dejándonos a nosotros nadando en la pobreza. Entonces, cuando yo vi eso, lo viste tú, lo vio todo el pueblo dominicano. Y si tú haces un censo a nivel nacional, te vas a encontrar que todo el mundo en su casa se puso de pie y aplaudió al presidente, al margen de banderías políticas, al margen de ideologías, al margen de emotividades. La gente sintió que ese discurso reivindicaba una lucha del pueblo dominicano, un pueblo que tenía 42 meses seguidos luchando en favor de que esa mina le garantizara al pueblo por lo menos la mitad de los beneficios. Yo fui de los que en casa me paré y aplaudí. Te puedo decir que mi esposa que estaba mirándolo se paró y aplaudió. Mis hijos que estaban ahí se pararon y aplaudieron. Y cuando uno ve que un presidente, al margen de que sea de un partido político distinto al de uno, está haciendo lo que hay que hacer, uno aplaude. Porque siempre he creído que lo bueno es bueno aunque lo haga un enemigo, y que lo malo es malo aunque lo haga un amigo. No se pierde la Entonces objetividad. había Sí. que ser objetivo. Sí. Y a partir de ese momento yo dije públicamente que estaba de acuerdo con ese planteamiento del presidente y que respaldaba cualquier acción que emprendiera el gobierno de Danilo Medina para rescatar el dinero que al pueblo dominicano le corresponde de esa mina. Ingeniero, ¿usted no considera que falta algo, o el presidente consiguió algo que uno no se imaginaba? Mira, el presidente consiguió más de lo que él pensaba conseguir, ¿Sí? más de lo que yo pensaba que le iba a conseguir, más de lo que el consejo de la empresa privada pensaba que le iba a conseguir. A mí me llamó la prensa de Argentina en 2 ocasiones para sacarme al aire, porque ellos le habían dado seguimiento a esta lucha. Y la pregunta que hacían, ¿qué hizo el gobierno dominicano para vencer a una empresa que nosotros no hemos podido vencer? Y me lo decía así Pedro Biggen, un periodista muy conocido, muy famoso ya,
y que le da seguimiento a los temas de Latinoamérica. Entonces él decía que República Dominicana, un país pequeño del Caribe, sin mucha tradición de conflictos, se estaba enfrentando a la empresa minera más poderosa del mundo, con respaldo en Washington, en Toronto y en las bolsas de valores. Entonces, ganarle este pleito de la forma en que se le ha ganado es una demostración. Se la jugó el presidente. Se la jugó y tuvo éxito. Y siempre dije que el país tenía que apostar a eso y que el presidente debía apostar a eso. Y cada vez que la prensa me consultó, los noticieros me consultaron, dije, podemos pelear a ojos cerrados y ganamos el pleito, porque Barrick no va a ir a los tribunales. Cada vez que me decían que sí, no, Barrick no puede. Barrick no tiene una concesión minera. Barrick tiene un contrato especial de arrendamiento minero. Barrick es un inquilino en una casa al que se le ha autorizado extraer un mineral, procesarlo, pero en condiciones ventajosas para el país residente. En consecuencia, Barrick no es propietaria de esa mina, ni lo va a hacer nunca. El gobierno le ha dado un derecho de explotación, pero el artículo 14 de la Constitución y el artículo 1 de la ley minera, y así se lo demostré a senadores y diputados cuando me convocaron formalmente a tratar el tema, que el suelo y el subsuelo es propiedad del Estado, sea metálico o no metálico. Oro, plata, cobre, zinc, arcilla, arena, grava, caliza, es propiedad del Estado. En consecuencia, el Estado tenía potestad para parar los embarques en cualquier momento y que esa fuera la medida de Es fuerza. decir, que el director de aduanas actuó bien. Actuó bien cuando entendió lo que se le explicó desde el Senado. Porque en principio él entendía, porque es la tradición en el país, la norma, que el exportador es dueño del producto. Pero yo le explicaba al Senado que el exportador es dueño del producto cuando tú generas el producto. Tú generas calzados, corbatas, trajes, mangos, frutas, cualquier variedad de fruta. Tú eres dueño del producto. Pero que el subsuelo es propiedad del Estado. Y que ni tú, ni el concesionario, ni yo somos dueños de eso, sino el Estado. Y que amparado en ese artículo 14 de la Constitución y artículo 1 de la Ley Minera 146, el Estado puede decir, como lo hizo Balaguer en el 96 con el ferroníquel, quedan paradas las exportaciones. Y eso no es motivo de litigio internacional, porque está parado en la Constitución. Eso fue como en aduana, ¿verdad, ingeniero? Sí, eso fue la primera inspección en aduana cuando se incautó un embarque que estaba subvaluado. Pero ¿por qué le pusieron que venían de Washington, de New York, algo así? Porque Barrick tiene 13 minas en Estados Unidos. Entonces, Barrick simplemente llena un manifiesto, lo presenta en aduana, exporta, y cuando eso se venga a liquidar al final del año fiscal, lo que vamos a liquidar son papeles, no lingotes. Entonces, en cada papel, que es el manifiesto, la copia, dice, origen, Estados Unidos. No, eso no es de aquí, eso no es dominicano. Oye, eso yo lo traje a Estados Unidos para llevarlo para Canadá. Son terribles. Claro, era una evasión montada. ¿Por qué Barrick le comunica al gobierno que va a producir 625,000 onzas de oro al año y tiene una planta para producir 1.200.000 onzas de oro al año? Entonces ese diferencial tiene que sacarlo de esa manera. Origen, Estados Unidos, y se monta en el sistema para que salga así. Y se pone doré. ¿Por qué se pone doré? Porque doré es un término genérico que dice mezcla de oro y plata. ¿Cuánto es oro? ¿Cuánto es plata? Entonces cuando se hizo eso y se transmite en la televisión y un canal de televisión me pide que haga una explicación durante 2 horas del proceso, yo creo que lo que estamos haciendo ahí no es correcto. Estamos haciendo una inspección de forma visual. Eso no se inspecciona así. Se toma cada lingote, se mide, se calcula el volumen, se pesa, se muestrea en 3 puntos diferentes y la muestra se manda al laboratorio para espectrofotometría de absorción atómica y difractometría de rayos X. Y eso me dice cuánto es oro y cuánto es plata. Cuando se hizo eso, la diferencia fue de 12 a 35, a 36 y a 37. Embarques que habían sido declarados en $300,000, cuando se hizo el cálculo, resultaron ser $30 millones. ¿30 millones? Sí, señor. Sí, señor. Pero son bellacos. Claro, claro. Entonces, era una estructura que estaba ahí ¿Ya montada. ellos habían exportado sin el Estado darse cuenta? Sí, porque el Estado tiene una norma y es que muestrea de forma aleatoria 8 de 100. Entendiendo que tú eres serio, que yo soy serio, que él es serio, que todos somos serios. Entonces, bueno, un día va al azar y te muestra, como en los aeropuertos, un día te da la lucecita roja, oye, chequea el equipaje por acá. Entonces un día le da la lucecita roja, vamos a chequear. Pero normalmente no chequea.
sino que se acoge al manifiesto presentado por la empresa, más si es una empresa internacional, de nombre, de prestigio, de reputación, y es socia del gobierno. Entonces tú entiendes que el socio tuyo no te va a engañar. Entonces Aduanas estaba confiando en eso. Cuando dimos la alarma de que había una irregularidad, ¿por qué? La irregularidad comienza en minas, cuando te reportan que están mandando a molienda mineral de 2 gramos de oro por tonelada, pero en realidad te están mandando mineral de 4 gramos de oro por tonelada. Entonces, en lugar de sacarte 1.300 onzas al día, te sacan 2.600 onzas Ingeniero, al día. ¿por qué ellos dijeron que no, eso es caliche que vamos a enviar? Pero Aquí, en Canadá no hay mucho caliche, por allá. en todas partes del mundo. La roca más abundante en el planeta Tierra Sí. es la roca calcárea. Mira que tú sales aquí desde el río Jaime y llegas hasta Bávaro y todo roca calcárea. Te vas a Europa y por donde ¿Y qué era lo quiera que ellos llevaban ahí, ingeniero, cuando dijeron que era caliche? todo eso que ellos, eso no se ha documentado Sí. todavía. No sé por qué ese caso no ha sido transparentado, Sí. pero estaba bastante raro porque nadie va a Portugal a buscar piedra caliza, traerla aquí para desde aquí exportarla a Canadá. Nadie Ingeniero, hace eso. cuando ellos dijeron que habían invertido esa gran cantidad de dinero, ¿era cierto eso? No, realmente no. Mira, yo te diría que el gobierno, en un gesto de condescendencia, de buena voluntad, de generosidad, de diplomacia, le está aceptando a ellos una inversión de 3.795.5 billones de dólares. Si tú le fueras a hacer la auditoría real, la inversión no sobrepasa 1.500 millones de dólares. Ahora, el gobierno, dentro de ese ejercicio de Sí. confraternidad, le ha aceptado la factura. ¿A cómo te salió ese vaso? Cada copa de esa me costó 5.700 pesos. Está bien, te lo voy a aceptar. Y la taza de café, bueno, la taza de café me están saliendo ahora 400 pesos. El gobierno sabe que no. Sí. Porque todo el que trabaja en este tema sabe cuáles son los costos unitarios de un equipo. O sea, tú sabes lo que cuesta una trituradora primaria, una trituradora secundaria, un metro lineal de conveyor, que cuestan las bolas de reposición de los molinos, que te cuesta 1 hora de operación de un sistema. O sea, eso es conocido. Entonces, te puedo decir, por ejemplo, cuando Falconbridge se instaló aquí, está bien que era bien atrás en el 74, era la planta más grande del mundo en términos de reducción metalúrgica. Y esa planta costó 185 millones de dólares. La planta que iba a montar En ese tiempo. en ese entonces, la planta que iba a montar Placerdon acá y que la iba a montar en el año 2005, la iba a tener lista. Esa planta estaba valorada en 330 millones de dólares. Cuando Barney llega aquí, le dice al gobierno que los costos se le han duplicado y que ya no es 330 como había estimado Placerdon, sino que ellos van a mover más mineral que Placer y que la inversión es mayor. Y le notifica al gobierno que va a invertir 700. Y el gobierno se lo acepta. Luego le dice que los costos han subido y que ya no son 700 sino 1.500 y todavía el gobierno generosamente lo acepta. Pero luego cuando se redacta el contrato y se envía al Congreso en el año 2009, ya no aparecen 1.500 sino 2.585 millones de dólares. Pero mire, esto es extraño. Entonces le di la voz de alerta al Congreso, al gobierno, mire, esto no puede seguir. Bueno, pues sí siguió. Y ya tiempo después, Barry estaba diciendo que había gastado 3.500 millones de dólares. Luego subió a 3.750. Luego subió a 4.000. Pero no iban a sacar ese No. dinero nunca. Y ya iba de camino a plantear, inclusive uno de los inversionistas, suramericano, él, llegó a decir que la inversión estaba cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces ahí fue donde ya el gobierno dijo, mire, esto hay que auditarlo. De hecho, si el gobierno hace una auditoría fiscal verdadera, pieza por pieza, buscando en el mercado qué costó, Sí. no recibiendo la factura que le entregan. Vamos a ver qué cuesta eso. Tú no pasas de 1.500, pero creo que el gobierno ya no quería Sí. pelear más y no era necesario. Y entonces se ha llegado a un punto de conciliación en ese Pero sentido. cuando ellos Pero se decían, le redujeron 600 Sí. millones de dólares. cuando ellos dijeron, ingeniero, que habían tomado préstamos a una tasa amplísima, Sí, ¿Qué pasó? Libor semestral más 9.90. ¿Qué pasó ahí? Mira, eso es un préstamo que se lo autotomaron ellos prestados. Ellos mismos. Ellos mismos. Ellos Ok. tienen 2 préstamos tomados a ellos mismos. Sí. Y se lo tomaron a Libor semestral más 9.90. Quiere decir que tú estás hablando de más o menos de 10.29. Y el otro está a Libor semestral más 5.20. Quiere decir que tú estás hablando de por encima de 5.50. El gobierno le tumbó esa tasa de interés. Ahora vamos a pagar por los 2 préstamos Libor semestral más 3.0. Con eso el gobierno ahorra cerca de 920 millones de dólares. Al gobierno le hacen pago retroactivo. Esto va a ser todo retroactivo a noviembre del 2012 cuando se empezó la exportación. Todo. O sea, todo lo que se ha firmado esta semana que ha finalizado
y que será conocido y aprobado en los próximos días por el Congreso Nacional. Todo eso entrará en vigencia con carácter de retroactividad a noviembre 2012. Y tendrán que pagar por todo lo que se ha exportado. Ingeniero, permítanos, por favor, irnos a una pausa y cuando retornemos, que usted nos diga, por favor, cuánto va a percibir el Estado debido a ese contrato, por favor. Una conversación que nosotros consideramos que es tan interesante que no nos gustaría a nosotros que se acabe el tiempo, pero imagínese usted. Ingeniero, el dinero que va a recibir el Estado, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto es, más o menos? Mira, va a depender mucho de las fluctuaciones del precio del oro en el mercado de Londres. Eso fluctúa mucho. Ahora tú puedes hablar, perdón, de 1.420, 1.430 dólares la onza. El oro sube y baja, dependiendo de cómo estén las variables políticas, económicas y bélicas. Eso influye significativamente. Pero tú puedes asumir un precio promedio para los próximos años de 1.700, promedio. Va a subir 1.800, 1.900, volverá y te bajará 1.600, 1.500, pero promedio asume eso. Tú produciendo 1.200.000 onzas al año, tú puedes estar exportando 2.000 millones de dólares. Cuando tú le deduces los costos operacionales a eso, te pueden estar quedando 1.600 millones de dólares neto. Como la amortización se va a comenzar a deducir a partir del tercer año, porque eso se renegoció en el contrato actual, cambiar la fórmula de la amortización del capital inicial, que estaba con una tasa de 40%, ha sido reducida al 15%, y en vez de que se deprecie a partir de hasta el 16, ahora va a ser hasta el 26. Eso te permite entonces que tú tengas un flujo de caja mayor y le puede permitir al gobierno recibir 700, 750, 800 millones de dólares al año, siempre y cuando los precios se mantengan en bonanza. Si los precios se deprimen, la situación va a cambiar. Es importante aclarar. El gobierno, escúcheme, ingeniero, el gobierno pudiera pedir unos chelitos si se ve apretado por adelantado. Sí, siempre se ha hecho. Don Antonio siempre le pedía anticipo a Rosario Rizzo. ¿Sí? Siempre. Cuando don Antonio necesitaba dinero para la nómina pública, llamaba a Rosario Rizzo, le decía, avánceme la nómina. Y la Rosario le mandaba el dinero de la nómina del mes. Claro, con cargo a la participación del Estado. Era un momento, evidentemente, donde el Estado estaba recibiendo, fruto de una fórmula, 76 centavos de cada 100. En ese momento, por una situación muy particular que se dio con los precios internacionales. Entonces, hay algo que bueno que la gente entienda. La gente piensa que si el precio del oro está por debajo de 1.600, el gobierno no va a recibir nada. 1.600 no aparece en el contrato, ni puede aparecer, porque el precio del oro en el mercado no lo controlas tú, no lo controlo yo, no lo controla Barry, no lo controla ningún gobierno, no lo controla nadie. Es el precio de un commodity que sube y baja en función de oferta y demanda y de situaciones económicas que se dan alrededor. En consecuencia, lo que el gobierno sí sabe es que de cada vez que tengamos una exportación, le toca el 3.2% del bruto exportado. Del bruto, no del neto, del bruto exportado. Exportaste 100 millones de dólares, de eso le toca 3.2. Es el RNF, la regalía, el royalty. Bien, descontamos los costos, que ahí es donde el gobierno tiene que controlar. Si el gobierno no controla los costos, por suerte ya hay una oficina de control de costos por parte del gobierno que se va a encargar de eso. Entonces, cuando tú controlas los costos, cuando te quedan, por ejemplo, 1.600 millones de dólares, entonces tú le vas a aplicar el 25% de impuestos sobre la renta. Y eso del gobierno. ¿No pueden ellos por una vía evadir las exportaciones? Sí, pueden. Si tú no lo supervisas, pueden. Lo estaban haciendo en aduana y lo van a seguir haciendo siempre que puedan, porque tienen práctica, tienen experiencia. Por eso le he sugerido a las autoridades tener fiscalización en 3 lugares. Una en el frente minero, otra en el área de fundición y otra en el área de exportación. Sí, pero tiene que estar... Gente insobornable. Así lo he escrito, gente insobornable. Gente que no se vaya a vender. Porque si no, no te van a dejar nada en beneficio. Y tú tienes que controlar los costos. Por ejemplo, esa decisión de cambiarle el combustible a la planta que es Quilla 1, de Fuel Oil número 6,
a gas natural líquido es correcta. Porque ahora tú le controlas el costo de cada kilovatio hora puesto en línea. Y no me vengas a decir que te costó 14, porque no estás usando Buncre C número 6. Te está costando 5 porque estás usando gas natural. ¿Y quién hizo esa sugerencia? Se hizo de manera pública y el gobierno la acogió. Okay. Es decir, que Esa fue una de las sugerencias que hicimos. Se podía tener un control. Claro, porque le dijimos al gobierno que Barry en su estructura tenía instalar la planta para producir la energía a 4 y comprársela a 32, que es el precio del mercado spot. Okay. Entonces, claro, es un tremendo negocio para ti. Tú creas una subsidiaria que te suple la energía, pero es tuya, ¿verdad? Sí. Entonces, tú le pagas esa subsidiaria a 4, pero para fines de facturación tú pones 32, oye, porque te está vendiendo a 32. Ellos compraron eso. Sí, sí. Ellos tienen a Planta Monterrío, tienen a Estrella del Norte, Quisqueya 1 y Quisqueya 2 que se están montando. ¿Quién es el responsable del cuidado del medio ambiente? Hay dos responsables. El interno es responsabilidad de la empresa. El externo es responsabilidad del Estado. ¿Y el interno no arropa el externo? Claro, porque el interno es una colina. Y al ser una colina donde llueve mucho, el agua que cae lava la pirita, lava la esfalerita, el agua sale ácida, cargada de hierro, cobre, plomo y zinc, y se va por el Margajita, por el Mejita, por el Arroyo Hondo, te contamina la presa de Atillo, el río Yuna y el río Maguaca. Entonces ahí donde el gobierno tiene que instalar, hemos sugerido, una oficina de control ambiental, con personal del gobierno, pagado por Barry, pero no Barry pagándole a los empleados, sino que Barry le paga al gobierno esa nómina a través de un cheque que va al Ministerio de Medio Ambiente. Y entonces el Ministerio de Medio Ambiente paga ese personal. Okay. Esa es la forma de tú controlar la situación ambiental. Ingeniero, según su percepción, el presidente de la República, los lauros hay que dárselo al pueblo, lógicamente, que fue que presionó. Echó la lucha, pero ¿qué usted le da al presidente con ese coraje para tomar esa decisión? Todos los méritos. Si yo tuviera que valorarlo en una escala de 1 a 10, le daría 10. Sin mezquindad. Yo no creo en la mezquindad. Yo creo que si el adversario actuó bien, tú tienes que felicitarlo. Y si tu amigo actuó mal, tienes que censurarlo. O sea, yo creo en la objetividad. Yo no creo en esas pasiones políticas que veo gente criticando el contrato por razones políticas, okay, no técnicas. Cuando tú te despojas del traje técnico, académico, científico, y te pones exclusivamente el político, y te fanatizas con la verdad. Pierdes la objetividad. Pierdes la objetividad. Sí, sí. Y la gente se da cuenta que tu planteamiento no es técnico, que tu planteamiento es más emotivo, o es más político, es más pasional, y no te ayuda. Yo creo que es elegante, si tu adversario hizo algo bien, decir, eso está bien y yo estoy... Porque la verdad aflora. Yo siempre he dicho que lo importante de la verdad no es que valga hoy, es que valga mañana. O sea, cualquier cosa que tú y yo conversemos hoy aquí será sujeto de revisión mañana. Eso sí. Y si no es válido, se cae el planteamiento. Si cuando la Cámara de Diputados me consultó en octubre del 2009 sobre ese contrato, yo hubiese dicho que el contrato era bueno porque se trataba de una empresa amiga. Ahora y cliente, estuviera contradiciéndose. Amiga y cliente, sí. La empresa era cliente de nosotros y me lo quisieron enrostrar en un programa de televisión, sí, en el Canal 9. Sí, pero esa empresa era cliente suyo, sí. Ellos fueron a mi oficina a buscar un servicio de consultoría para un estudio geoeléctrico de una línea de alta tensión, que es una especialidad de mi empresa, y le dimos al servicio, por eso no nos compra, le dijimos. Ahora, cuando el Congreso nos presentó el contrato y lo leímos, dijimos, no, ustedes no deben aprobar eso, y se lo dimos por escrito, y así consta en el expediente. Eso está depositado en el expediente de ese contrato en el Congreso Nacional. Sí, una comunicación nuestra firmada, fechada, donde le hacemos un análisis del contenido del contrato y le decimos que hagan un nuevo contrato tipo Falcon Bridge, 50% para el Estado, 50% para la empresa. Ingeniero, ¿qué tiempo dura sacar producto de ahí? ¿Qué tiempo? Tú puedes tener desde ahora hasta el futuro 30 años. ¿30 años? 30 años. Pero esa gente va a sacar dinero de ahí, ingeniero. Sí. 30 años. Ahora, ahí está el asunto, ¿cuánto es el valor de la mina? La gente se confunde con el valor de la mina. Supón tú que al precio que decía el presidente, $1,600 la onza, promedio, y tú sacas 1 millón de onzas al año. Tú puedes estar hablando de que la diferencia entre el bruto exportado menos los costos de producción, te queda un neto preliminar, sería del orden de $1,300 millones. Si tú dices, bueno, yo voy a recibir $1,300 millones de esa mina en 30 años, ¿cuál es el valor presente financiero de esa inversión?
al día de hoy serían 12.000 millones de dólares. Ahora, si tú haces un acuerdo con el banco, oye, ¿cómo cambian los números? Y tú dices al banco, mira, yo no voy a usar ese dinero. Y cada 1.300 millones de dólares que me den, yo lo voy a poner en una cuenta contigo al 10%. ¿Cuánto vale eso en 30 años? Entonces se multiplica por 18. Oye, y entonces ya ahí te vale es 200, es un dineral. casi 240.000 millones. Ahora, ingeniero, es una operación grande. Lo que hay. Tremenda, monstruosa. Esa es Una de las más grandes de Latinoamérica. No del mundo de Latinoamérica. De Latinoamérica, una de las más grandes. Pero la producción nuestra nos va a poner en los primeros 4 lugares de producción de oro del mundo. Estaremos en el 4º lugar en el mundo. Es decir, solamente 3 países estarán produciendo más oro. Ahí no se pasa un segundo sin trabajar. No, eso trabaja 24 horas al día, 360. Eso que está ahí son los autoclaves. Ahí vienen llegando los autoclaves, cuando lo estaban transportando, ahí se cuece el mineral. Se entra la pirita, se entra la esfalerita, ya triturada, se eleva la temperatura y cuando la temperatura sube, sube la presión, porque son directamente proporcionales. Y es como si tú estuvieras cocinando el mineral. Y entonces ese proceso de cocción lo oxida rápidamente. Y al oxidarlo, deja el oro que está en partículas. ¿Y eso se va limpiecito de aquí, ingeniero? ¿El oro? Sí. Sí, se va un lingote de oro y plata. Oígame, Entonces ya el cianuro ataca el oro y la plata. Ingeniero, para hacer el traslado de esas grandes maquinarias, a veces me dicen que tuvieron que modificar calles. Calles el parque de enteras. Cotuí hubo que modificarlo. Hubo que modificarlo. Y esos caminos vecinales, yo me imagino que hubo que hacer cambios. Pocas veces. Entonces es una logística compleja, tediosa y costosa. Porque es superestructuras. Ingeniero, déjeme hacer una pregunta que, mire, allá en Barahona está el asunto de una minería ahí en Bauruco de Larimar, que es la única del mundo. Sí. Dijo la señora Mayra, de ese color, sí. Mayra Jiménez. De otros colores hay más, pero de ese color y que la exportación está prohibida, pero lo que están haciendo. Sí, se está exportando mucho a China. El larimar es un mineral secundario, es una pectolita. Y entonces es una concreción, es un nódulo pequeño que se forma dentro de una roca basáltica. Pero tiene una particularidad. Ese depósito tiene cobre nativo. Y el cobre, en presencia de humedad, forma carbonatos y sulfatos, que tienen color verdoso y azuloso. Pero ahí se puede sacar grandes cosas. Ese color verdoso es lo que llamamos malaquita y el azuloso es lo que llamamos azurita. Entonces, ahí es donde tiene la particularidad ese depósito, que es el único depósito de pectolita del mundo que está en medio de carbonato, y entonces ese carbonato de cobre le da color verde y color azul turquesa. ¿Qué importancia tiene eso? Mira ahí. Allá en el sur, en Barahona. En términos de artesanía, maravilloso. Y el gobierno debía asumirlo. Pero la señora Mayra Jiménez estaba diciendo, está empeñada en eso. Sí. Ha echado muchísimo viaje. Debe asumirlo. Porque de ese color no hay ninguna pectolita en ninguna parte del mundo. Es la única. Hay una extensa minería, pero es artesanal, es manual y muy accidentada. Hay muchos accidentes, la gente muere, porque como tú ves, ellos están ahí rompiendo una roca que está alterada. Y periódicamente hay desprendimientos y mueren los trabajadores. Pero si el gobierno se pone interés, se puede sacar muchas cosas de ahí. Se puede sacar muchas cosas. Y ser la piedra representativa. Pero yo casi no lo oigo usted hablando de eso, ingeniero. No, del larimar no he tratado mucho. Anteriormente sí. De hecho, el primer artículo que se publicó en el país explicando lo que era el larimar, técnicamente lo escribí en el año 80. ¿Por qué no le hacemos una visita? Yo soy de allá y me preocupa esa situación. Bueno, pues vamos a hacer una visita. Para que usted ponga ese tema, ingeniero, porque hay gente pasando hambre. Si buscas en internet vas a encontrar el larimar, origen y composición. Un artículo que escribí en el año 85. Usted sabe que la señora de Banca Solidaria está muy empeñada porque ella va mucho por ahí a hacer pretamitos y hay cooperativas. Entonces nosotros le vamos a hacer una invitación. Ahí hay una fuente extraordinaria de riqueza para toda esa gente de esas comunidades. Toda esa zona de los cheches, los chupaderos, está llena. El padre Miguel Domingo Fuentes fue de los primeros que exploró esa zona buscando larimar. Por allá a principios del siglo pasado. Por allá por 1922. Y en la región es el único depósito de ese tipo. Y en el mundo es el único de ese color. Óigame, pero espérese. Porque hay amarillo, hay blanco, ¿Qué usted, ¿qué usted cree si chinchamos al presidente para que se pongan eso? Bueno, aparte pues de Mayra Jiménez. Usted le metió también a esto. Ingeniero, vamos a invitarlo por ahí a usted. Sí, que se anime con el tema, porque la región lo necesita. Además puede ser la piedra, símbolo de la región y símbolo del despegue turístico de la región suroeste del país.
Ingeniero, estoy sumamente complacido que estés aquí. Y yo agradecido de que me hayas permitido conversar contigo y con todo tu público. Osiris de León, que es un hombre que no tiene mezquindades, él dice que lo bueno hay que reconocerlo para no perder la objetividad. Gracias a Osiris de León y gracias a todos ustedes. Buenas noches.